República de Ecuador desplegaron un operativo en las inmediaciones de la Embajada de México en Quito que culminó con el ingreso no autorizado de personal y vehículos de Fuerzas Armadas, agrediendo físicamente al personal diplomático y sustrayendo a una persona a la cual México le había otorgado protección en la figura de huésped y de asilo político. El gobierno de Daniel Noboa en Ecuador ha consagrado un decisivo golpe al orden internacional en un marco de generalizado caos en el país. En la madrugada del viernes al sábado, la policía ecuatoriana asaltó la embajada mexicana en la capitalina ciudad de Quito con el objetivo exitoso de detener a Jorge Glas, vicepresidente de Rafael Correa entre los años 2013 y 2017. Glas recibió la protección del cuerpo diplomático mexicano en Ecuador como consecuencia de una sostenida denuncia de lawfare por parte de él y de otras figuras destacadas de la izquierda ecuatoriana. Las relaciones entre México y Ecuador se encontraban ya tirantes desde hace días, a tal punto que Ecuador había nombrado persona non grata a la embajadora de México, Raquel Serur. Tras el ataque, México ha suspendido las relaciones diplomáticas con Ecuador, definiéndose así una nueva crisis bilateral en América Latina. Además, el asalto por parte de Ecuador de la embajada mexicana constituye una considerable escalada y una flagrante violación del derecho internacional que parece consolidar una tendencia en la región. En 1961, durante la Convención de Viena, se sentaron algunas de las principales bases que habrían de regir el orden internacional venidero. Fundamentalmente, el texto decretaba la irrenunciable inviolabilidad de las misiones diplomáticas que durante siglos habían sido tratadas, de hecho, con mucho cuidado por los estados receptores. El consenso es claro y, salvo excepciones, ha sido respetado por la práctica totalidad de los gobiernos en todo el mundo durante décadas. Ningún agente del Estado puede ingresar a las embajadas o consulados de otro Estado sin explícito consentimiento de la misión diplomática. Así, por ejemplo, ningún policía español puede ingresar en la embajada ecuatoriana en Madrid, salvo que cuente con el expreso beneplácito del embajador de Ecuador en la capital de España. El gobierno ecuatoriano se ha saltado este acuerdo internacional, violando no solo los derechos de la misión diplomática mexicana en Ecuador, sino el orden internacional que en sí mismo reconoce como válidos los consensos de la Convención de Viena. Apenas unos días después del ataque israelí contra la embajada de Irán en Damasco, la agresión ecuatoriana a la embajada de México abona en mayor medida el generalizado retroceso de las instituciones rectoras del orden internacional. Bueno, esto decíamos en el editorial de Diario Red que sucedió al asalto de la embajada. Bienvenidos y bienvenidas a La Base. La Base. Bueno, hoy en La Base hablamos de lo que supone este asalto a la embajada mexicana en Ecuador. Para ello contamos con Irene Zugasti, que nos tienes preparado. Bueno, pues vamos a hacer un poco de memoria sobre quién es Jorge Glas y por qué estaba asilado en esa embajada. Y vamos a ver también las reacciones de los diferentes protagonistas de la comunidad internacional en torno a esta violación del Convenio de Viena. Manu Levín, ¿qué dicen los medios? Pues enseguida lo veréis. Vamos a ver el abanico de argumentos, entre comillas, que están utilizando las grandes empresas de comunicación en Ecuador para defender el asalto a la Embajada de México en Quito. Bueno, y hoy sí está en La Base Ina Fino Génova, pero está en Ciudad de México, donde nos trae una nueva exclusiva. Adelante, compañera. Buenas tardes, compañeros, desde la Ciudad de México. Sí, vamos a hablar de cómo se está viviendo esta irrupción en la embajada mexicana aquí, cómo es vista desde aquí. También les traigo un pequeño adelanto de la exclusiva que hemos hecho ayer con la candidata presidencial Claudia Sheinbaum, que va a estar disponible en Canal Red América Latina la semana que viene. Canal Red entrevistó al presidente de México y ahora entrevista Ina Fino Génova, a la que todas las encuestas dicen que va a ser la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Hoy vamos a contar además con Guillaume Long, que fue ministro de Exteriores en Ecuador en el gobierno de Rafael Correa. Arrancamos, Xavi. La base de datos. De compañera. Dale, Pablo.
Policía de Ecuador saltando la verja y la Convención de Viena de la Embajada de México. Con esa imagen, resumía el periodista Víctor García Guerrero, la imagen de la noche del 5 al 6 de abril, cuando agentes armados de la policía ecuatoriana rodearon la Embajada mexicana en Quito hasta asaltarla y llevarse detenido al expresidente Jorge Glass. Yo les puedo contar que en ese momento estaba en Ciudad de México con el embajador de Colombia en México y estábamos alucinando viendo las imágenes del asalto. Efectivamente, un asalto. La decisión del presidente ecuatoriano Daniel Noboa de ordenar la entrada de policías con coches blindados en la embajada mexicana en Quito para capturar al exvicepresidente Glass, a quien se le había concedido el asilo, provoca algo más que la quiebra de vínculos diplomáticos y es para muchos analistas el síntoma de algo mucho más grave, la escalada de tensión entre ambos países y en América Latina. Pero quizá conviene comenzar explicando quién es Jorge Glass. Glass, para quien no lo conozca, fue el vicepresidente de la República de Ecuador desde mayo de 2013 hasta enero de 2018. Durante el gobierno de Rafael Correa y allí desarrolló diferentes funciones. Fue presidente del Fondo de Solidaridad, fue ministro de Telecomunicaciones y fue ministro de Coordinación de Sectores Estratégicos. Continuó apenas 3 meses con su sucesor, con Lenín Moreno, y en septiembre del 17 el vicepresidente ingresaba en prisión preventiva y fue desposeído del cargo. Glass acumulaba varias condenas, la primera de finales del 17, cuando la justicia le condenó a 6 años de cárcel por asociación ilícita en el caso Odebrecht. Luego en 2020 fue sentenciado a otros 8 años de prisión por cohecho en el caso Sobornos, del que ahora hablaremos, que era una trama de financiación irregular por la que también fue condenado e inhabilitado Correa, esto es importante, y que al igual que Glass denuncia que es una víctima del lawfare. De hecho, pues hay ya sobradísimas pruebas del lawfare contra Correa y contra su gobierno y contra su entorno, que algunos como Glass precisamente conocen muy bien. De hecho, este caso, el caso Sobornos, también conocido en los medios como caso Arroz Verde, ya hemos hablado alguna vez aquí de él, se desplegó después de que el gobierno de Lenín Moreno hubiera diseñado toda una reestructuración para controlar los poderes del Estado y para cambiar todas las autoridades de control del país. Esta reestructuración judicial colocó a destacados anticorreístas en poderes clave, como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que era la entidad encargada, entre otras cosas, de designar a las autoridades de control, procediendo al nombramiento unilateral de nuevos jueces y fiscales. Y así, de esa forma, se sustituyó a cargos que habían sido designados mediante concursos públicos, mediante méritos y oposiciones, y se nombró unilateralmente a aquellos que tenían como principal objetivo político, perseguir al correísmo. Que no lo decimos nosotros, ojo, lo dice el relator de la ONU, Diego García Sayán, que anticipaba en 2019 que Ecuador estaba desplegando a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio una reforma del sistema judicial que violaba claramente la independencia judicial. Y así hasta 4 veces. En 2022 el relator volvía a hacer un llamamiento para percibir a las autoridades ecuatorianas de las gravísimas violaciones al debido proceso que se estaban desatando en el caso Sobornos. De hecho, el caso estuvo plagado de irregularidades. Se cocinaron testigos en la policía de Quito para luego suspenderles de la audiencia porque no resultaban confiables ni a la acusación. Se programó, de hecho, una audiencia en tiempo récord porque necesitaban que Correa quedara condenado antes de que se le extinguieran los plazos de inhabilitación electoral. De hecho, hubo hasta un audio filtrado en el que el presidente de la Corte Suprema de Ecuador, Iván Saquicela, fue grabado expresando sus objeciones en la forma en la que se manejaba el caso. Nada nuevo bajo el lawfare. Nada nuevo. Aitor Martínez, en Le Monde Diplomatique, explicaba muy bien este proceso de represión a la oposición progresista en América Latina, que han pasado de valerse del poder duro desde el Ejecutivo a utilizar el soft power, ¿no? El poder blando, evitando así que haya una respuesta penal internacional. El lawfare, ya lo hemos contado aquí muchas veces, retuerce la ley sirviéndose de jueces y fiscales y legitima que mediante acciones judiciales que se presentan como asépticas, como supuestamente neutras, se expulse de la vida política y se destituya a cargos o se les encarcele. Y en esta ocasión, además, a través del Poder Judicial. En Ecuador, este caso, el caso Sobornos, por el cual está condenado a Glass, descabezó al correísmo y como consecuencia de esta sentencia, de hecho, el propio expresidente Rafael Correa no pudo concurrir a las elecciones del 21. Volviendo a Jorge Glass, fue puesto en libertad anticipada en noviembre de 2022, pero ante las nuevas acusaciones de la Fiscalía ecuatoriana por presunta malversación de fondos públicos, Glass solicitó asilo a México en diciembre. Y desde entonces se encontraba allí, refugiado en la Embajada de México, donde se le acogió pese a las críticas de las autoridades de Ecuador. En ese mismo mes, la Fiscalía ecuatoriana solicitó su búsqueda y captura sin especificar por qué se le procesaba. Hay que recordar que en los días previos a la detención de Glass, la cosa ya estaba muy tensa, como decíamos en el editorial. López Obrador
se había pronunciado días antes acerca del asesinato político que ocurrió en Ecuador en la víspera de elecciones, cuando el candidato presidencial, Fernando Villavicencio, fue tiroteado. Según AMLO, la violencia y el ambiente político y mediático generado tras la muerte de Villavicencio dio la vuelta a las encuestas y a que hasta entonces las lideraba, que era Luisa González, que era la candidata progresista, bajó en apoyos. Esto fue literalmente lo que dijo AMLO. La candidata que queda después de este asesinato como sospechosa sigue haciendo campaña en circunstancias, considero, muy difíciles, porque imagínense todos los medios. Pero ella sigue y sigue y sigue. ¿Y qué implementan? ¿O cuál es la segunda etapa? El crear un ambiente enrarecido de violencia, al grado que van los candidatos, y esto lo difunden todos los medios, con chalecos a los debates. Pero que es el tiempo de la guerra sucia y el fin justifica los medios, y hay que traficar con el dolor de la gente y hay que mentir. Vamos, que AMLO no dijo nada que no fuera verdad. Señalaba la responsabilidad de los medios de comunicación en la construcción del ambiente político y la situación de crisis de seguridad que vive Ecuador. Todo esto, de hecho, sin olvidar la situación de Ecuador, que en el año 2022 fue el más violento de la historia del país. Hubo 4.450 asesinatos, el 85% de ellos cometidos con armas de fuego. La tasa de homicidios se duplicó hasta los 25,5 por cada 100.000 habitantes, que son 4 veces más que hace 7 años. De hecho, Ecuador ha pasado de ser uno de los países más seguros de la región a contar con números récord en criminalidad y en violencia. Pues ante estas declaraciones que acabamos de escuchar del presidente de México, el jueves así respondió el gobierno de Ecuador. De forma contundente anunció que Ecuador se encuentra aún viviendo el luto por ese lamentable hecho que causó conmoción en la sociedad ecuatoriana y atentó contra la democracia, paz y seguridad, y anunció también que declaraban persona non grata a la embajadora de México en Ecuador, la cual tendría que abandonar el país en las siguientes 72 horas. En respuesta, México declaró que había dado instrucciones a su embajadora para que regresara a México. Y en ese mismo comunicado, México decía que concedería asilo político a Glass y condenó el aumento de la presencia de autoridades ecuatorianas alrededor de la embajada. Nos estamos dejando un detalle fundamental que comentábamos, eso sí, al principio del programa, y es que se trata nada más y nada menos que del asalto a una embajada de otro país. Eso es, y eso es algo muy grave. Este asalto es una violación del Convenio de Viena, como decía Pablo, de 1961, en el cual los gobiernos de todo el mundo se comprometieron a respetar los territorios diplomáticos sin excepción. El artículo 22 del Tratado de Viena indica la inviolabilidad de los locales de las misiones diplomáticas con una prohibición categórica y explícita de la entrada a los mismos de agentes del Estado receptor. Este tiene la obligación de proteger esos locales y a los diplomáticos de cualquier intrusión no autorizada o daño a la paz y dignidad de la misión. Y además, en concreto, en Latinoamérica se caracteriza porque hay una tradición de asilo anterior incluso al convenio, lo que supone todavía una ruptura mayor con el mismo. La Cancillería de Ecuador además actuó unilateralmente poco después de enseñar la patita. Pidió a la Embajada de México en Quito el consentimiento para que las fuerzas del orden puedan dar cumplimiento a la disposición de la Corte Nacional de Justicia y capturar a Glass, pero nunca obtuvo respuesta formal de México. Aún así, lo hicieron. Es importante insistir en esto. El asalto a una embajada de otro país es considerado una violación grave de la Convención de Viena, ya que las embajadas son consideradas territorio extraterritorial del Estado en el que operan y gozan de inmunidad diplomática. Es decir, la Embajada de México en Ecuador es considerada territorio mexicano, aunque esté en este caso en Ecuador, ¿no? Por lo tanto, los estados receptores tienen la obligación de no invocar normas de derecho interno para justificar ningún tipo de allanamiento, invasión u otra violación de las obligaciones internacionales. Como recordatorio, en años recientes se han registrado otras violaciones a estos principios, ¿no? Que son también, digamos, excepciones. En abril de 2019, el fundador de Wikileaks, Julian Assange, fue arrestado en la Embajada Ecuatoriana de Londres, poniendo fin a casi 7 años de asilo diplomático en el recinto. El entonces presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, permitió a la policía británica que entrara en la embajada, violando ese principio fundamental de asilo diplomático. Ese mismo año también, la Embajada de Venezuela en Washington fue asediada durante semanas por un grupo de opositores afines al autoproclamado presidente interino Juan Guaidó, no os acordáis de él,
Estos individuos tomaron el control ilegal de la embajada tras entrar por la fuerza con el respaldo de las autoridades estadounidenses, por cierto. ¿Y cómo ha reaccionado la comunidad internacional ante esta violación del derecho internacional y el peligroso precedente que deja, Zugas? Bueno, en realidad ha habido de todo, aunque con diferentes grados de contundencia o de tibieza. Podemos decir que hay un consenso casi total en que se denuncia la violación al Convenio de Viena que ha supuesto la acción del gobierno de Noboa. Vamos a ver algunas. Empiezo con Naciones Unidas. El secretario general, Antonio Guterres, se ha mostrado alarmado por lo sucedido, según informó este sábado en un comunicado. Destaca a Guterres que las violaciones de este principio ponen en peligro la búsqueda de relaciones internacionales normales, que son fundamentales para el avance de la cooperación entre Estados, y llama a la moderación y exhorta a ambos gobiernos a resolver sus diferencias por medios pacíficos. Colombia, por su parte, fue la primera en reaccionar. El presidente Gustavo Petro rechazó las acciones del gobierno ecuatoriano. Cito literal: se ha roto la Convención de Viena y la soberanía de México en Ecuador. Vuelvo a insistir que América Latina y el Caribe, cualquiera que sean las construcciones sociales y políticas en cada país, debe mantener vivos los preceptos del derecho internacional en medio de la barbarie que avanza en el mundo y el pacto democrático dentro del continente. Esto escribió Petro en Twitter. Lula también reaccionó, lo hizo algo más tarde a través de X y trasladó toda su solidaridad al presidente López Obrador, aunque en un tono quizá bastante más sobrio. Por su parte, Venezuela se ha destacado por su contundencia también al emitir un comunicado a través de su Cancillería, en el cual el gobierno de Nicolás Maduro denunció la captura ilegal de Jorge Glass, quien había recibido asilo debido a una supuesta persecución atroz. Se equiparó esta acción a las perpetradas en las dictaduras más siniestras de la región, como la de Pinochet o la de Videla. Desde Nicaragua, el ejecutivo de Daniel Ortega, en una declaración, también informó de su enfática e irrevocable y contundente, cito literalmente, repulsa, que convertiremos en nuestra decisión soberana de romper toda relación diplomática con el gobierno ecuatoriano. Y luego tenemos Honduras, ahí Xiomara Castro se solidarizó con el pueblo mexicano y con su presidente, mostrando su repulsa enérgica a esta violación a la soberanía del Estado mexicano y al derecho internacional, que además lo hace como presidenta pro tempore de la CELAC y en el cargo que ostenta, convocó una reunión urgente del bloque regional tras el incidente y ha solicitado la intervención de los cancilleres este mismo martes. E incluso, atención, el gobierno de Javier Milei en Argentina emitió una condena al asalto a la embajada mexicana en Quito, enfatizando en su caso la importancia de la plena observancia de las disposiciones de la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 y de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Y luego tenemos a la OEA. En un comunicado, la OEA expresó su rechazo a cualquier acción violatoria o que ponga en riesgo la inviolabilidad de la que gozan las misiones diplomáticas y reiteró la obligación que tienen todos los estados de no invocar normas de derecho interno para justificar que incumplen sus obligaciones internacionales. La OEA ha convocado también una reunión para hoy, para el martes, pero eso sí, a petición de Ecuador, para tratar el reciente incidente. Por su parte, equiparando el asalto de Noboa con la reacción mexicana, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, a través de su portavoz Matthew Miller, condenó la violación de la Convención de Viena que rige las relaciones diplomáticas y exhortó a los dos aliados de Washington a resolver sus diferencias de acuerdo con las normas internacionales. Venga, chicos, llevaos bien, aunque uno salte y viole la soberanía internacional del otro, ¿eh? Lo importante es que os llevéis bien. Por su parte, el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, el jardinero fiel, Josep Borrell, se asomó fuera del jardín y condenó a través de la red X esta violación de la Embajada Mexicana en Quito y pidió respetar el derecho internacional diplomático. Siguiendo en España, el Ministerio de Asuntos Exteriores español, dirigido por José Manuel Álvarez, emitió un comunicado en el que advertía que la entrada por la fuerza en la Embajada de México en Quito supone también esa palabra violación de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y anunciaba que el gobierno español hacía un llamamiento al respeto al derecho internacional y a la concordia entre México y Ecuador, países hermanos de España y miembros de la Comunidad Iberoamericana. Otro pacificador, Álvarez, cuando le conviene. Bueno, la cuestión es que, pese a todas estas reacciones, condenas y demás publicaciones en Twitter, el ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, ha sido trasladado a una cárcel de máxima seguridad llamada La Roca, en la que Ecuador aloja apenas un centenar de reclusos. Tras su detención, Glass fue llevado este sábado en un avión militar hasta Guayaquil, la región donde se encuentra la prisión de La Roca. Y de La Roca ha tenido que ser, de hecho, trasladado hoy mismo hasta el hospital militar, también en Guayaquil, tras sufrir lo que han dicho que es un quebranto en su salud. El equipo legal del exvicepresidente responsabiliza al gobierno de Noboa de la salud y la estabilidad del exvicemandatario ahora mismo. AMLO, de hecho, reaccionaba ayer mismo a los últimos acontecimientos. Dentro vídeo. Apoyando a México porque fue una violación flagrante
a nuestra soberanía, al derecho de asilo y a las normas y leyes internacionales. Fue un acto autoritario, increíble. Es malo a veces usar ejemplos, pero ni Pinochet, el temible Pinochet, y otros se habían atrevido a eso. Yo creo que están muy mal aconsejados los que tomaron esa decisión. No quieren a Bolivia y sin duda no quieren a su pueblo. Perdón, a Ecuador. No quieren al pueblo ecuatoriano, que es un pueblo, como aquí se ha expresado, bueno, noble, un pueblo urbano. Les pondré un ejemplo. Durante la Guerra Civil Española, las embajadas de Madrid estaban llenas de fascistas y jamás el gobierno de la República se atrevió a asaltar una embajada, y eso que España estaba en un contexto de guerra. Violar el derecho internacional, agredir a un diplomático irrumpiendo en una embajada, secuestrar a un asilado, dinamitar las relaciones diplomáticas con otro país, cargarte la imagen de tu propio país. Vaya si el régimen de Noboa ha quedado retratado. Represión militar, populismo penal, desprecio al derecho internacional y desprecio también a los derechos humanos. Y con él el riesgo de que su modus operandi se extienda en otros países de América Latina, como si no hubiera bastante ya con un Bukele. El problema no es solo la violación de la inmunidad de una embajada y tanto la violación de la soberanía nacional de un país. El problema es, como decíamos, el peligrosísimo precedente que se establece sobre una práctica, el derecho de asilo, fundamental en el derecho internacional. Me he golpeado contra el suelo y físicamente traté de impedir que entraran. ¿Cómo? Delincuentes allanaron la Embajada de México en Ecuador. Esto no es posible. No puede ser. Es una locura. Manu Levín, adelante. Adelante, compañeros. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. El presidente Daniel Noboa ha hecho respetar al país ante la descarada injerencia del gobierno mexicano del presidente López Obrador. Bien hecho, presidente. ¿Injerencia del gobierno mexicano de López Obrador? Pero si ha sido Noboa, presidente de Ecuador, quien ha ordenado asaltar una embajada extranjera, ¿qué mayor injerencia hay que asaltar por la fuerza una embajada de otro país? Nada. Bien hecho, presidente, que ha hecho respetar al país, aunque hoy todo el mundo vea que Noboa ha situado a Ecuador fuera del derecho internacional. Bueno, estas palabras que hemos citado las tuiteó el periodista Carlos Gijón, peso pesado del poder mediático ecuatoriano, fue director nacional de noticias de Coavisa, vicepresidente nacional de noticias de Teleamazonas, defensor del lector y editor político del diario Hoy, editor ejecutivo de la revista Vistazo, director del diario La República y después portavoz del gobierno de Guillermo Lasso. Bueno, podríamos decir que estas palabras de Gijón, apoyando el atropello cometido por el gobierno de Ecuador en su asalto a la Embajada de México, pues resumen la que está siendo la posición y el que está siendo el papel cómplice en todo este escándalo del poder mediático concentrado de Ecuador. Vamos, que los grandes medios de comunicación de Ecuador, esos que dicen vigilar al poder, están todos defendiendo la flagrante ilegalidad que incluso podría constituir un casus belli con México cometida por el presidente Noboa. Y lo están haciendo con todo tipo de argumentos, entre comillas, cada cual más estrambótico que el anterior. Vamos a repasar algunos de ellos, si os parece. Primer argumento, entre comillas. En el extranjero solo están protestando por este asalto los rojos de mierda. Titular de El Universo. Gobiernos de izquierda censuran entrada de policías a la Embajada de México en Ecuador para apresar a Jorge Glass. Gobiernos de izquierda, como por ejemplo el de Uruguay, el de Paraguay, el de Estados Unidos, el de Reino Unido, el de Bélgica, las autoridades de la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos o incluso el gobierno marxista-leninista de Javier Milei en Argentina, que han condenado el asalto a la Embajada de México en Ecuador. Todos ellos conocidos gobiernos comunistas, por supuesto.
¿En el Universo se creen que la gente es idiota? Pues eso parece. En fin, degradación absoluta del poder mediático ecuatoriano para defender la violación del derecho internacional perpetrada por el presidente Daniel Noboa, con mentiras descaradas como esta que acabamos de leer en El Universo. Gobiernos de izquierda censuran el asalto a la embajada. Y no es solo cosa del Universo, por supuesto. Veamos el segundo argumento, entre comillas, que están esgrimiendo los medios en Ecuador para defender el asalto a la embajada. Es el siguiente. En el interior de Ecuador pasa lo mismo que fuera. Quienes protestan también son solo los rojos de mierda. Y los indígenas, no la gente de bien, por supuesto. Titular de El Comercio, una vez más, que reproduce a su vez una nota de la agencia EFE. Correísmo e indígenas cargan contra Noboa por detención de Glass en la Embajada de México. Cargan contra Noboa. Ya veis que tras el asalto por la fuerza a una embajada ordenado por Daniel Noboa, resulta que los que cargan, un verbo que significa precisamente un asalto militar o policial, son los demás contra Noboa, que fue quien ordenó la carga. El mundo al revés. Continúa El Comercio en su pieza. Más de 12 horas después de la irrupción de la policía de Ecuador a la Embajada de México para detener a Jorge Glass, ex vicepresidente de Rafael Correa, las condenas a este acto dentro de la esfera política ecuatoriana parten prácticamente solo del correísmo y del movimiento indígena, mientras que casi todos los líderes y fuerzas de derecha y centro guardan silencio. Pues si esto es algo que les molesta a los indígenas y a los rojos y no una violación del derecho internacional condenada por todo el puto mundo, pues bien hecho está, ¿no? Que asalten más embajadas, que se jodan Correa y los indígenas. Claro, ese es el mensaje, ¿no? Que lo que ha hecho Noboa no es algo que colisione con las normas más elementales del derecho internacional, sino algo que colisiona con las ideas, las opiniones de un determinado sector político interno y con los gobiernos de izquierda. Y entonces, pues que se jodan todos ellos, ¿no? Tercer argumento, entre comillas, del poder mediático ecuatoriano para defender la infamia. La crisis diplomática la han provocado aquí todos, menos quien ha ordenado asaltar la embajada, provocando una crisis diplomática sin precedentes. Por ejemplo, el propio Jorge Glass, secuestrado en la Embajada de México como un terrorista y encerrado en una prisión de máxima seguridad. Jorge Glass, el ex vicepresidente y alfil de Correa, que elevó crisis entre Ecuador y México, dice también El Comercio. Claro, o sea, que el culpable de elevar la crisis es la víctima del secuestro. Curioso razonamiento. Esa minifalda que llevas, que eres la culpable. Las personas secuestradas por el monstruo de Amstetten elevan la crisis entre el monstruo de Amstetten y los tribunales. ¿Se imaginan? El culpable es la víctima aquí, Jorge Glass, y por elevación... No me lo digas, la culpa es del demonio Rafael Correa. Correcto. Sujétame el cubata. El culpable de la crisis diplomática entre Ecuador y México, desatada por el asalto a la embajada ordenado por Daniel Noboa, es, según los democráticos y ecuánimes grandes medios de comunicación ecuatoriano, Rafael Correa, que está exiliado y no gobierna desde 2017. Atención al titular de Ecuavisa, que es una de las principales televisiones de Ecuador. El correísmo desata otra crisis diplomática. Ecuavisa fue siempre una televisión de línea conservadora, lo cual es perfectamente legítimo. Pero ver en lo que se ha convertido un medio de cloaca que ha abandonado todo rigor periodístico para convertirse en un aparato de propaganda y fake news, capaz de informar sobre el asalto a la Embajada de México titulando «El correísmo desata otra crisis diplomática», es triste, lamentable y señala el que es el espíritu de época en relación a las prácticas de la derecha mediática a nivel internacional y sus periodistas. El virus de la Fox y los hechos alternativos hasta el tuétano y por todos lados. Por algo, los medios ecuatorianos solo son creíbles a día de hoy para un 38% de los ecuatorianos y ecuatorianas. Eso sí, a los directores de Ecuavisa se les ocurrió la genial idea de entrevistar en el bloque que titularon así, El correísmo desata otra crisis diplomática, a alguien decente, una académica y una investigadora, Caroline Ávila, y sucedió esto que vamos a escuchar. Y precisamente bajo este análisis quizás el título del programa no necesariamente sea que el correísmo es el que desata esta crisis diplomática, sino Noboa y su agenda electoral, al parecer. Bueno, pero el presidente de México también tiene lo suyo, ¿no? Por eso era también complicado. O sea, el presidente de México y Noboa se pelean alrededor del correísmo. Pero no sé si sería el correísmo. Entonces creo que hay que poner un poco más de categorías sobre quiénes son los responsables de la crisis. Claro, hombre, eso de titular que el correísmo es responsable de esta crisis diplomática en lugar del presidente Noboa está un poquito feo, dice la pobre Carolina Ávila, con toda la paciencia y la educación del mundo. Además, pues bravo por esta académica, sacando los colores en directo a los periodistas corruptos
de Ecuavisa. El correísmo desata otra crisis diplomática, es que te tienes que reír, pero claro, tampoco es que esto sea una sorpresa, lamentablemente, porque recordemos que hablamos de los mismos medios de comunicación que recientemente, a raíz de que Ecuador se haya convertido, como decía Zugasti, en el país más inseguro del continente, poniendo de manifiesto las nefastas consecuencias del desmantelamiento de lo público que inició la derecha ecuatoriana tras los gobiernos de Correa, pues dijeron estos mismos medios que la culpa también era de Correa, que no gobierna desde hace 7 años y que tenía los mejores datos de criminalidad. En aquella etapa Ecuador era el segundo país más seguro de Sudamérica. Los malos resultados de la derecha ecuatoriana en el presente son culpa de Correa, que tuvo los mejores resultados en el pasado. Claro que sí. Claro que sí. Es algo así como decir que los malos resultados del Barça de Xavi son culpa de Guardiola, ¿no? Bueno, esta misma académica que puso en ridículo a Ecuavisa en ese corte que acabamos de escuchar, ha analizado también las portadas de varios periódicos ecuatorianos sobre el asalto a la Embajada de México, y su análisis muestra cómo estos periódicos, El Expreso y El Universo en concreto, enmarcan la cuestión en sus portadas mediante la prevalencia de la imagen de una forma justificadora del asalto, como un asunto interno, poniendo por delante algo así como la razón nacional. Fijaos, portada del Expreso del sábado, el día siguiente del asalto. La relación de Ecuador y México camina sobre vidrio. Son varios los desencuentros que traen el vínculo a un punto frágil. Fotografía, nada del asalto a la embajada. No lo llames asalto a una embajada, violando los principios elementales de la paz regional y del derecho internacional. Llámalo varios desencuentros. Claro, ¿por qué no? Varios desencuentros. Y portada del Expreso del domingo. La crisis diplomática que acarrea la incursión a la embajada. El ingreso de la fuerza pública ecuatoriana a la Embajada de México para detener a Jorge Glas, a juicio de diplomáticos, refleja, atención, el irrespeto por parte de ambos países a convenios internacionales. Se avizoran posibles consecuencias. No lo llames violación de una misión diplomática mexicana por parte de Ecuador. Llámalo irrespeto por parte de ambos países a los convenios internacionales. Por parte de ambos países, claro que sí. La foto, la detención de Jorge Glas. Ahí es donde se quiere poner el foco. Portada del sábado de El Universo, otro diario. Tras la decisión de México de dar el asilo a Glas, Ecuador negará el salvoconducto. Y portada de este mismo diario del domingo. Jorge Glas está en la roca y México protesta. El gobierno dice que no podía permitir la impunidad, mientras la OEA llama al diálogo a Ecuador y México, que rompió relación tras operativo en su embajada. No lo llames asalto con agresiones incluidas a personal diplomático, llámalo operativo. Llámalo operativo y no busques en ninguna de estas portadas que acabamos de ver, 4 portadas, la imagen del asalto a la embajada, que es la que ha dado la vuelta al mundo. En su lugar, otra foto distinta, Jorge Glas siendo trasladado a la prisión conocida como La Roca, al estilo de la detención de un terrorista. Decía Caroline Ávila en su análisis de estas portadas lo siguiente. En resumen, los medios ecuatorianos decidieron no hacer eco de la narrativa internacional y acoger la trascendencia local. Para el ecuatoriano de a pie, están más recientes la impunidad judicial desatada en la agenda de Fiscalía que la preocupación internacional. En titulares, como en los trends de TikTok, es más eficiente la foto de la captura de Glas que la indignación internacional. La responsabilidad del periodismo, dice esta académica, es enorme porque requiere sensibilidad, lectura de los tiempos e integridad. ¿La tenemos en Ecuador?, se pregunta. Nada que añadir a sus palabras. El gobierno no podía permitir la impunidad, decía también El Universo en su portada. Sí, el mismo gobierno al que se le fugaron los delincuentes más peligrosos del país. Colón Pico, Fito, Luque Lecaro, en fin. Razón por la cual los ecuatorianos han tenido que vivir 3 meses en un estado de excepción. Ese gobierno dice sobre Jorge Glas, una víctima del lawfare, que no podía permitir la impunidad. Claro, Colón Pico, Fito y Luque Lecaro no eran dirigentes del correísmo, eran simplemente delincuentes. Ese es el problema. Gobierno actuó para evitar una fuga inminente de Jorge Glas, tituló ayer El Telégrafo, haciendo suyo, por lo tanto, el argumentario del gobierno de Noboa, y lo mismo de nuevo El Expreso. Infografía al estilo de una imagen de campaña electoral diseñada por el equipo del Expreso para hacer propaganda del argumentario del gobierno. Una vez más, era obligación del gobierno impedir que se produzca una impunidad. Roberto Izurieta, secretario de Comunicación, infografía que firma y diseña Expreso. ¿Quién necesita un equipo de comunicación si ya tiene trabajando para él a las principales empresas mediáticas del país y a sus periodistas? En definitiva, queridos amigos, la derecha delincuente que gobierna Ecuador tiene 2 tipos de portavoces, los que llevan traje de político y los que llevan traje de periodista. Gracias, Manu. Es preocupante porque México, como te digo, siempre ha sido un país de puertas abiertas y la solidaridad hoy la han criminalizado. El dar un asilo político lo han criminalizado y eso no es correcto, porque entonces si nosotros no levantamos la voz, dejamos un mal antecedente para que otro gobierno, otro país, cuando México quiera abrirle las puertas a algún exiliado,
se dé una situación parecida o igual. Adelante, Ina Finogénova. Esta vez no nos llevas a ningún sitio, ya estás en el sitio. Ya llegué en mi, ¿cómo dijiste? Andropov. Bueno, Andropov. Venga, vamos, Xavi. Se duerme bien en el Andropov. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Finogénova. Buenas compañeras desde la Ciudad de México, donde estos días coincidió el eclipse solar con el sismo diplomático en Ecuador y en México y las consecuentes réplicas que este está generando en ambos países y en toda la región. Ayer lunes, con un repudio unánime de la comunidad internacional de fondo, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, sacaba un comunicado oficial bastante alucinante en el que seguía justificando el allanamiento de la embajada mexicana y con ello la violación de la Convención de Viena, la violación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la violación del derecho internacional humanitario y así podríamos seguir un buen rato. Todo lo que vimos el viernes pasado, esa policía armada hasta los dientes, irrumpiendo una sede diplomática, agrediendo a funcionarios mexicanos que la protegían, bueno, todo eso Noboa lo define en su escrito como decisiones excepcionales para proteger la seguridad nacional, el Estado de Derecho, la dignidad del pueblo que rechaza cualquier tipo de impunidad a criminales, delincuentes corruptos o narcoterroristas. Bueno, ya desde el primer párrafo nos demuestra que mucha idea del funcionamiento de la legalidad internacional no tiene y que tampoco parece interesarle demasiado, pero más allá de regodearse en esa ignorancia y usar para ello al pueblo ecuatoriano, que ya sabéis lo hace por el bien del pueblo ecuatoriano, bueno, pues acusa de traidores a la patria a todos los políticos ecuatorianos que lo condenaron. Y eso, viendo cómo va funcionando ese señor, es toda una declaración de intenciones, un aviso a ecuatorianos asilados por el mundo. El caso es que la unanimidad internacional es inédita, hubo algún que otro comunicado, los repasó Sugasti, como el de Uruguay o el de España, llamando a la concordia entre México y Ecuador y básicamente equiparando agresores con agredidos, pero salvo contados casos de manifestaciones ambiguas como esas, pues la condena al Estado de Ecuador es universal y sin matices, independientemente del signo ideológico de cada gobierno o portavoz que se pronuncia. Noboa ha logrado poner a todo el mundo en contra y que estados con posturas irreconciliables en absolutamente todo coincidan en este asunto en concreto. Porque, como ya se ha dicho también en el programa, no hay ninguna situación compleja y sin precedentes a la que se refiere él, por ejemplo, en su comunicado, que justifique la irrupción en una sede diplomática. Ninguna. El derecho internacional no contempla excepciones. Ina, y cuéntanos, ¿cómo están reaccionando en México a lo sucedido? Más allá de las declaraciones oficiales que ya hemos puesto aquí, ¿qué cuenta la gente común de que asalten su embajada? Pues la sensación que se percibe es de incredulidad más absoluta, repudio a los actos de Noboa y a la vez solidaridad con el pueblo ecuatoriano, que además de la violencia narco con la que tiene que lidiar, pues es gobernado por lo que está resultando ser un peligroso incompetente, ¿no? A nivel político se pronunció el mismo día del ataque el presidente López Obrador, anunció la ruptura de relaciones diplomáticas, llamándolo violación flagrante a la soberanía de México, y ayer aquí en la Ciudad de México pude entrevistar para Canal Red Latinoamérica a la candidata presidencial Claudia Sheinbaum justo después de su primer debate presidencial y así es como se refería al asunto. Dentro vídeo. Si Claudia Sheinbaum llega a la presidencia, ¿cambiará algo en las relaciones de México con otros países? A ver, nosotros tenemos una constitución que establece cuáles son los principios de la relación de México con otros países, otras naciones, otros gobiernos y los pueblos. Y el respeto juarista que defiende esa constitución siempre va a estar ahí. Nosotros no tenemos política de intervencionismo, siempre de respeto y al mismo tiempo una política que marcó la historia de México de solidaridad con la democracia y con el autoritarismo. Por cierto, lo que pasó ahora en Ecuador es inconcebible, ni con Pinochet llegó a pasar eso. México jugó un papel fundamental con la Guerra Civil Española, en donde muchísimas personas de América del Sur vinieron a México y además
permitieron el enriquecimiento cultural de México intelectual de manera muy importante en la academia. Y esta cosa de asaltar una embajada es inconcebible. ¿Habría roto usted las relaciones diplomáticas? Por supuesto. De hecho, lo pensé y cuando lo dijo el presidente dije que bueno. ¿Y para un restablecimiento qué debería pasar? No, bueno, tiene que haber una sanción a lo que ocurrió. Porque si lo hace Ecuador, lo puede hacer cualquier país. Y eso tiene que ser sancionado. No puede ser que eso pase como si nada. Entonces, para haber un restablecimiento de esas relaciones, pues tiene que haber un reconocimiento de que hubo un error. Y además que el derecho de asilo también es pues un derecho internacional. Bueno, aquí han tenido ustedes un pequeño adelanto de la entrevista exclusiva a Claudia Sheinbaum, la que todas las encuestas señalan como próxima presidenta de México, en Canal Red Latinoamérica, que emitiremos la semana que viene. Es muy importante lo que está diciendo. Si lo hace Ecuador, lo puede hacer cualquiera. Por lo tanto, tiene que haber una sanción ejemplar para que todo vuelva a ser como antes. Efectivamente, y hay varias preguntas que surgen aquí, ¿no? La primera, ¿y ahora qué? Bueno, pues evidentemente no habrá un restablecimiento de relaciones sin rectificación por parte del gobierno de Ecuador. De hecho, este próximo viernes se celebrará una cumbre de presidentes de la CELAC en Honduras, convocada por Xiomara Castro, y se pretende definir las acciones que se tomarán en relación a Ecuador y a Daniel Noboa. Y la segunda pregunta, ¿no? ¿Cómo fue posible esta mera violación? Bueno, este es el resultado de que un país sea gobernado por un caprichoso amateur con delirios de grandeza. La embajadora mexicana de Ecuador, Raquel Serur, definió muy elegantemente a este tipo de gobernantes en su discurso al regresar a México. Escuchémosla. El atropello cometido a nuestra embajada es de tal magnitud que el gobierno actual del Ecuador todavía no puede dimensionar lo que le hizo a su pueblo, que no merece el gobierno que tiene actualmente. Es un gobierno que improvisa y desconoce el arte de la política y el buen gobierno, que desconoce la trascendencia del asilo y su importancia como institución en la vida diplomática de México y de América Latina. No entienden que un Estado pueda proteger y salvaguardar la vida de una persona sin juzgar si esta persona es inocente o culpable. No conocen su propia historia. Creen o creyeron que el Estado mexicano actuaría como ellos lo harían o lo hacen, o como dice nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, no somos iguales. En México hay instituciones sólidas y los mexicanos estamos orgullosos de que así sea. Nosotros dirimimos nuestras diferencias con la elegancia y la ironía propias de nuestro actuar cotidiano. El encono político que encontré en ese país es su falla trágica, como diría Shakespeare. Pero estoy segura que el bello país que es Ecuador pasará esta etapa y tendrá días más luminosos. Yo deseo todo lo bueno a ese país y pido que el Ecuador sea bendecido con tiempos mejores. Su gente lo merece. Un gobierno que improvisa y desconoce su historia. Bueno, tampoco sorprende que el hijo del hombre más rico de Ecuador, nacido en Miami y educado en los Estados Unidos, no tenga ni idea de la historia de América Latina. El problema empieza cuando vas a presidir un país latinoamericano sin tener ni idea de América Latina. Así es, ojalá el Ecuador sea bendecido con tiempos mejores, su gente lo merece, dice Raquel Serur, y acierta de nuevo, porque bueno, Daniel Noboa no es la enfermedad, es un mero síntoma, ¿no? Una metástasis originada por el cáncer que ha estado devorando el Ecuador desde hace ya 7 años, una deriva de todo un país que comenzó con Lenín Moreno, su giro neoliberal, su acuerdo con el FMI a cambio de entregar a Julian Assange a la policía británica, sus recortes
cortes siempre justificados por la pesada herencia y sus casos de corrupción también paralelamente. Desde 2017 no existió en Ecuador ningún proyecto de país, o dicho de otra manera, el proyecto de país fue el abandono, el desmantelamiento del Estado, un modelo que se arraigó gracias a la inestimable complicidad de los grandes medios de comunicación. Manu los acaba de retratar muy bien. A Lenín Moreno le siguió Guillermo Lasso, un banquero con cuentas en paraísos fiscales y familiares vinculados con el narco, que no duró ni medio mandato, dejó un incendio y quien lo llegó a apagar con queroseno es Daniel Noboa, otro multimillonario que combina una extraordinaria ignorancia con una extraordinaria prepotencia, como pudimos ver estos días. Moreno, Lasso, Noboa son todo productos de la antipolítica que no resuelve ningún problema, sino que los crea y los profundiza. De manera que la justicia de Ecuador funciona para saldar cuentas con adversarios políticos. El caso de Jorge Glass es un loafer de manual. El Estado no llega a ningún lado y allá donde no llega el Estado, pues llega el narco. Las fuerzas de seguridad cumplen órdenes ilegales o están directamente compinchadas con el narco y los medios de información están para garantizar la impunidad y los privilegios de gente como Noboa y compañía y apoyarles en su cruzada contra el correísmo. Resultado, bueno, el resultado es un Estado fallido que hace menos de 10 años era de los más seguros y de los más prósperos de América Latina. Con el girito neoliberal de un tal Lenín Moreno y hoy estamos aquí. Todo un efecto mariposa. Muchas gracias, Ina. No se olviden, muy pronto, entrevista exclusiva con Claudia Sheinbaum en Canal Red Latinoamérica. Ayúdennos para que podamos seguir haciendo contenidos así. Háganse socios de Canal Red en canalred.tv. Esta es una total arbitrariedad, una ruptura a los derechos internacionales, a las cartas suscritas internacionalmente. Este niño rico nos está exponiendo y nos está haciendo quedar mal en el mundo. Y ahora se van a desquitar con un hombre, le están tomando como un trofeo a Jorge Glass, un hombre que le han perseguido desde el inicio y hasta el fin. A lo mejor corre peligro su vida y no sabemos qué va a pasar después. Y las represalias que nos vienen nos va a afectar al pueblo en general. Hoy en La Base contamos con Guillaume Long, que fue ministro de Relaciones Exteriores de Rafael Correa. Muchísimas gracias por atender a La Base. No, gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. ¿Ves posible que Ecuador se eche atrás y devuelva a México a Jorge Glass? Es lo que debería suceder, ¿no? En este momento, de acuerdo al derecho internacional, Jorge Glass está secuestrado, ¿no? Al gozar de asilo diplomático otorgado por México y de acuerdo a la convención conocida como la Convención de Caracas de 1954 sobre asilo diplomático, Jorge Glass no se lo podía tocar, no se lo podía arrestar y tenía que darle de forma obligatoria, así lo establece la convención, el salvoconducto para que pueda salir de Ecuador y gozar de su asilo en México. Al intervenir en la embajada, al tomar por asalto a la sede diplomática mexicana, se violan mucho, todo el derecho internacional, empezando por, yo diría, el piso 1 del derecho internacional, que es la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, ¿no? Sobre lo cual se construye todo lo demás, todo el resto del derecho se construye sobre el hecho de que, bueno, tú vas a tener una embajada, yo voy a tener una y nos vamos a comunicar de esta manera, ¿no? Entonces, eso es lo primero que se viola, la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Pero también se viola el derecho de asilo. Y ahí hay varias convenciones. La una para el sistema interamericano es la Convención de Caracas del 54, que acabo de mencionar. Hay otra que es muy importante para el derecho europeo, que es la Convención de Ginebra del 51. Se viola ambas. Y ambas establecen muy claramente que al otorgarse asilo no se puede tocar a esta persona, no se puede apresarla, no se puede mermar sus derechos, su libertad, etcétera, etcétera. Entonces, en este momento Jorge Glass está secuestrado y para responderte tu pregunta, una manera de desescalar, yo no creo que lo resolvería todo, porque los mexicanos igual no se van a quedar tranquilos simplemente con resolver el tema del asilo. Ha sido violada, la inviolabilidad de su sede diplomática. Pero para empezar a resolverlo, se debería entregar a Jorge Glass a México. Lastimosamente, sabemos además que su vida peligra desde anoche. Al parecer tenemos poca información, pero ingirió unos medicamentos, estaría en coma, así que además de secuestrado, su vida corre peligro. Y por supuesto esto viola aún más el derecho de asilo porque
¿Para qué se otorga el asilo? Para proteger los derechos de una persona y para proteger la integridad física de una persona. Ambas estarían lastimosamente peligrando. Es una situación muy, muy, muy delicada. Es la mayor crisis diplomática que enfrenta el Ecuador en décadas, yo diría, desde la guerra con Perú. Se han metido en un lío sin nombre. El gobierno de Noboa realmente no sabe lo que está haciendo. Es muy, muy grave. Ustedes hacían el repaso de todas las denuncias. Acabo de ver que hasta la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de los Estados Unidos, de la Cámara de Representantes, que está en manos de los republicanos y los republicanos más radicales, acaba de denunciar también el asalto. Así que a más de Milei también están los republicanos de los Estados Unidos. Es decir, es un repudio unánime de la comunidad internacional y no sé cómo Ecuador pueda salir de este impasse. ¿Qué tal, Guillón? Muchas gracias por estar hoy en La Base. Hablabas de una crisis diplomática sin precedentes. Tú, que has sido canciller, en tu opinión, ¿cómo procedería a sancionar a un país que viola una embajada? Bueno, lo que va a suceder, de hecho, hoy creo que es importante, hay varias reuniones de entes internacionales, entes regionales. Va a haber una reunión de los cancilleres de la CELAC, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, presidida por Honduras, que en este momento ejerce la presidencia. Probablemente haya un rechazo muy fuerte, unánime del comportamiento de Ecuador. También hay una reunión de la OEA. Hoy recibe en Ecuador, mañana sesiona el Consejo Permanente. Yo creo que también podemos esperar de ahí un rechazo unánime. Insisto, ni los Estados Unidos, ni Milei, ni nadie se está oponiendo. Entonces ahí esto va a ser unánime. Increíble, ¿no? Porque México tiene malas relaciones con el secretario general de la OEA. Ha sido el gobierno que más se ha opuesto a la secretaría del señor Luis Almagro, y a pesar de eso, incluso el propio Luis Almagro, que tenía buenas relaciones con Noboa, saliendo muy fuertemente en contra de Ecuador. Pero bueno, a mediano y largo plazo va a haber más acciones. México ya ha anunciado que va a actuar en el sistema de las Naciones Unidas y que va a llevar a Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia. Ahí hay pocos precedentes porque, como acabamos de decir, casi nunca ha pasado esto en la historia de la humanidad. Ni Pinochet se atrevió, las dictaduras militares del Cono Sur no se atrevieron. Hay una sola excepción, cuando Uruguay se metió en la embajada de Venezuela para sacar a una asilada ahí, pero bueno, una dictadura terrible. Es decir, hay muy pocos casos así en la historia de la humanidad. Entonces hay un solo caso de los que yo conozca, quizás esté equivocado, pero de lo que yo he podido estudiar, en donde la Corte Internacional de Justicia tomó una decisión, que es el famoso caso de la toma de rehenes en Irán, cuando los iraníes se meten a la embajada de Estados Unidos, y ahí obviamente Estados Unidos pone una demanda ante la Corte Internacional de Justicia y hay sanciones establecidas, incluyendo pecuniarias y económicas, de compensación que tuvo que pagar Irán a Estados Unidos por daños a la sede, por agredir a las personas, por la toma de rehenes, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay una suerte de jurisprudencia, pero es verdad, no lo puedo negar, estamos un poco en territorio desconocido, no sabemos muy bien cuáles pueden ser las consecuencias concretas. En términos más abstractos, es evidente que Ecuador está aislado y eso va a afectar su política exterior en todos los ámbitos, ¿no? Nadie va a querer estar en la foto con Daniel Noboa, ni Lula, ni Petro, ahora que tiene un gabinete binacional, que hay que ver qué pasa con eso. Es decir, en general afecta muchísimo a los intereses del Ecuador, pero es difícil cuantificar y saber exactamente cuáles serán las sanciones concretas que vaya a tomar el sistema internacional y sus instituciones. Buenas tardes, ¿qué tal? Muchísimas gracias por atendernos. Buenas tardes. ¿Qué tal? En este programa hablamos mucho del papel de los medios de comunicación en este tipo de cosas. Te quería preguntar, ¿cómo valoras el papel del poder mediático concentrado del Ecuador, de las grandes empresas de comunicación del Ecuador, tanto en el lawfare, en la guerra sucia, digamos, contra Glass y contra el correísmo, como en estos momentos en el blanqueamiento, en la defensa del asalto a la Embajada de México en Ecuador? Sí, es muy triste. Incluso veo a los medios ecuatorianos, y ustedes recurrieron a varios ejemplos muy ilustrativos, veo a los medios ecuatorianos más a la derecha que los partidos de derecha del Ecuador, ¿no? Hoy el partido de la prensa en Ecuador es quizás el actor más radical en su acérrima resistencia al correísmo, a la izquierda política en el Ecuador. Es decir, los medios de comunicación en los últimos años, desde Moreno, pasando por Lasso, mucho con Lasso, trataron de boicotear
cualquier normalización política en el Ecuador. Cuando incluso Lasso anunció de que iba a dejar de perseguir el correísmo, ¿no? Después de aquella derrota electoral del correísmo en la segunda vuelta presidencial del 2021, cuando el candidato Andrés Arauz, el candidato del correísmo, sale en la misma noche de las elecciones a reconocer su derrota, a decir que quiere ser oposición leal, oponerse a las cosas con las que no está de acuerdo, pero apoyar al gobierno en las cosas que están bien, pero que por favor se ponga fin a la persecución. La primera reacción de Guillermo Lasso es una reacción positiva. Sale el día siguiente a decir, sí, hay que normalizar esto, no podemos estar en este clima de polarización. Y hay incluso el anuncio de un pacto, no un pacto quizás, pero un acuerdo inicial de gobernabilidad, por lo menos legislativo. Los medios lo matan, los medios dicen no se puede pactar con el correísmo y polarizan de nuevo, ¿no? Jalan la cuerda hacia una posición de intransigencia. Entonces, estábamos viendo de hecho algunos analistas en los medios denunciando el gobierno de Ecuador, gente de derecha, gente que no está con el correísmo, diciendo pero no se puede hacer esto bajo ningún motivo, es una barbaridad, asaltar una embajada, todo el mundo sabe en el mundo que eso no es posible, no se puede. Hasta viendo películas uno sabe que tú no te metes en la embajada, pues eso no se puede. Y sin embargo, los medios de comunicación, silenciando eso, los titulares que ustedes mostraron, el framing que se le da al tema, polarizando y un poco, sí, una huida hacia adelante, ¿no? Por parte de los medios de comunicación. Es muy grave esto y el contraste no podría ser mayor con lo que pasa en México, en donde hasta partidos de oposición, y ojo que estamos en plena campaña electoral presidencial en México, que sería teóricamente un buen momento para pescar a río revuelto, como siempre pasan en los procesos electorales. Bueno, en México la oposición ha salido a defender la posición de AMLO, ¿no? A decir que no, bueno, claro, ellos son el país agredido, pero sí creo que hay una tradición nacionalista en la política exterior mexicana que me entristece mucho llegar a la conclusión de que no la hay en el Ecuador y que tenemos a unos medios de comunicación y una derecha muy entreguista y que no se da cuenta de lo que está sucediendo aquí. El mundo entero está en contra de lo que pasó. Guillaume, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Estuvimos justo ahora hablando, ¿no?, de la cobertura por parte de los medios ecuatorianos, de todo este suceso, de cómo se está defendiendo el propio Daniel Noboa. Yo estoy en México, veo, bueno, pues las declaraciones oficiales y a nivel calle veo cómo la gente separa al Estado de Ecuador, a Daniel Noboa, del pueblo de Ecuador. Yo te quería preguntar cómo está la situación a nivel de la calle en Ecuador, si esto puede generar algún tipo de consecuencia, manifestaciones, cómo va a reaccionar la gente de a pie. Qué bueno lo que comentas, que se haga esa diferenciación, ¿no?, entre un gobierno irresponsable y el pueblo ecuatoriano, porque como tú sabes, el pueblo ecuatoriano, primero hay históricas relaciones de gran hermandad entre Ecuador y México, en primer lugar, entre los pueblos de Ecuador y México, pero además hay mucha migración ecuatoriana y esta migración pasa por México y uno de los roles fundamentales de la Embajada del Ecuador en México era defender nuestra gente, a los ecuatorianos que están en México. Y ahora sin relaciones se va a complicar muchísima esta defensa de los ecuatorianos. Y además estamos en una crisis migratoria sin parangón, sin precedente en la historia de nuestro país. En este momento Ecuador es el país que más connacionales tiene cruzando la frontera de México hacia Estados Unidos, lo acaba de rebasar incluso a Venezuela. Entonces hay una grave crisis de migratoria. Salen por el norte, se van por el Darién, América Central y obviamente México. Entonces es muy importante de que no haya xenofobia, rechazo, discriminación hacia los ecuatorianos, ¿no?, en ese sentido. ¿Cómo va a reaccionar la gente en Ecuador a esto? Por eso te pregunto, digo, sí. En México, en la calle, la separación está clara. ¿Cómo va a reaccionar el pueblo de a pie, ¿no?, en Ecuador a lo que acaba de hacer el gobierno, vamos? Muy, muy importante. Tenemos unas elecciones el 21 de abril, hay un referéndum, y
Creemos incluso que es una de las razones por las cuales Noboa dio la orden del asalto a la embajada. Yo creo que quería verse como hombre fuerte, que no le tiembla la mano, porque estamos ante una situación muy difícil que ustedes han comentado, de inseguridad muy, muy dura en el Ecuador. Es uno de los países más inseguros, con la tasa de mortalidad más alta, no de mortandad, de homicidios más alta de América Latina en este momento. Entonces, evidentemente, frente a eso, Noboa busca ser el hombre fuerte, un poco el que enfrenta al crimen, etcétera, etcétera, con mano dura. Y hay que ver. Yo creo que él no se esperaba esta reacción internacional, creo que desconoce profundamente el derecho internacional, son temas que no le interesan. Él tiene también una personalidad complicada, con un ego muy grande, sabemos que no tiene asesores, las decisiones las toma él, y bueno, si supiera, ok, toma las decisiones tú, pero como no sabes, es complicado eso, es realmente muy complicado en el ámbito de la política exterior. Entonces, parece que ha tomado esta decisión con mirada electoral, y vamos a ver, porque en las encuestas en los últimos días estaba como el margen a favor del sí en las 11 preguntas del referéndum que él ha planteado se estaba reduciendo. Había incluso un riesgo que en 2 preguntas gane el no, lo cual no le convenía a Daniel Noboa y que por eso habría tomado esta decisión. Hay que ver cómo evolucionan las encuestas en los próximos días para ver si hay una recuperación a favor de Noboa, fruto de esto, o si más bien se acaba de derrumbar. Yo no estoy tan confiado de que le sirva esta medida a nivel electoral. Yo creo que la gente se puede dar cuenta de que esto es un engaño y que además le perjudica al Ecuador profundamente y que le pueda ir mal en la consulta del 21 de abril. Pero estamos esperando en estos días las próximas encuestas para el debido análisis, ¿no?, de lo que ha sucedido. Y John Long, muchísimas gracias por atender a La Base. Llegamos al final con una canción, ¿cómo se llamaba, Manu, esa canción? La cumbiambera de Máximo Escaleras, mítica. La cumbiambera de Máximo Escaleras, que tiene un verso... Un verso que dice algo así como: con un pasito para adelante y otro para atrás, moviendo la cinturita, empezamos a saltar. Se la queremos dedicar a los policías que asaltaron. Pues muevan las caderas mientras asaltan embajadas. Hasta mañana.